Nothing to worry about. La publicidad, el marketing, la mercadotecnia y las campañas abordadas por los medios de comunicación de masas juegan actualmente un rol fundamental en las sociedades contemporáneas. Las agencias de publicidad y las empresas de comunicación son agentes económicos de primera magnitud, a la vez que cumplen otra importante función. Actúan como mediadores culturales entre los círculos de poder y la población. En el marco de los 17º cursos de verano de la UNED, desde la Facultad de Psicología se ha diseñado un encuentro en el que expertos en psicología social han presentado sus reflexiones acerca del fenómeno social que significa la publicidad y los medios de comunicación de masas. El curso se desarrolló en la ciudad de Mérida del 3 al 5 de julio. Allí se ha debatido acerca de los procesos de persuasión y de influencia que implementa la publicidad contemporánea y que son, según los expositores, la base de su eficacia. A lo largo del curso se ha combinado la investigación académica con los desarrollos teóricos y con las aplicaciones prácticas. Un grupo de psicólogos sociales nos hemos planteado un análisis de la publicidad y de los medios. No, por supuesto, para criticarlos, sin más. Nosotros no creemos que los medios y la publicidad deban ser objeto de crítica, pero sí de análisis. Creemos, y por eso nos hemos, unido para organizar este curso, que una visión de la publicidad y de los medios desde fuera, desde personas que no forman parte de este mundo, es necesaria para dar unas perspectivas que creo van a ayudar a los ciudadanos a comprender mejor su situación frente a esto que ahora se ha venido a llamar el cuarto poder. El año pasado, 2000 niños con problemas como estos se integraron con todos en la escuela. Y este curso serán 4000. Quitemos entre todos las trabas iniciales. Borremos las barreras. La publicidad se ha convertido en un factor cultural de primer orden. Sus contenidos impregnan todos los ámbitos de la sociedad. Dada la omnipresencia de este fenómeno, es legítimo el interés, la preocupación y la reflexión por parte del ciudadano acerca de los medios y de la publicidad. Hemos fundido publicidad y medios porque pienso que el lenguaje de la publicidad y de los medios cada vez se parece más. Cada vez más publicidad y medios se, retroalimentan de tal manera que las imágenes, los discursos, los mensajes, muchas veces son difícilmente distinguibles, ¿no? Y pienso que el mejor icono sería eso, esa publicidad que va enmarcada en los periódicos, ¿verdad? Y que hay que ponerle que es publicidad, porque si no el lector ni se da cuenta que está leyendo publicidad. O esas cuñas publicitarias que se meten ahora en los programas televisivos, por ejemplo, sin hacer previamente un corte en el programa, de tal manera que el que está viendo un programa pasa a ver publicidad sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de corte, y piensa que sigue viendo el mismo programa, cuando en realidad lo que está viendo es publicidad que está presentada por la misma presentadora o presentador del programa. Los investigadores han demostrado que los medios de comunicación, así como las publicidades, se repiten a sí mismos generando una gran uniformidad de criterios y de ideas. Esto resiente la calidad de la información que le llega al espectador. La relación que mantiene la publicidad con los medios de comunicación se ha modificado radicalmente en los últimos años. Si se compara, por ejemplo, con lo que pasaba a principios del siglo XX y se ven las revistas que había en aquella época, se ven que la publicidad ocupaba una pequeñísima parte de la revista, casi de una forma vergonzante, se podía decir, y se compara con lo que vemos hoy y en realidad es que es al revés. La publicidad ocupa las mejores páginas de las revistas y el resto del contenido informativo
pues ocupa el resto, casi diría de forma vergonzante. La situación se ha invertido. Los ponentes han expresado que la publicidad se ha convertido en un mundo cerrado, que sigue sus propias leyes, que genera su propio discurso y que excluye la posibilidad de análisis por parte de los intelectuales. A lo largo del curso, el fenómeno de la publicidad se ha observado desde diversos puntos de vista. Yo creo que los grandes creativos de publicidad se han dado cuenta de que para que la publicidad funcione tienen que involucrar, tienen que implicar al receptor del mensaje. Y entonces eso es una cosa que ya los psicólogos sociales habían puesto de manifiesto en sus estudios sobre actitudes, ¿no? Para cambiar la actitud de una persona hay que hacerla pensar sobre el objeto de la actitud. Si recibe sencillamente de una forma pasiva el mensaje, ahí no se va a producir ningún cambio. El cambio viene cuando se moviliza a la persona. Y esto es lo que realmente están aplicando los anunciantes. Las campañas de interés general promovidas por los medios de comunicación han tenido en sus comienzos bajos porcentuales de eficacia. A medida que estas campañas fueron involucrando emocionalmente a la población en sus mensajes, se han conseguido resultados realmente importantes. ¿De quién es? ¿Qué? ¿De quién es esto? Mío. 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 El profesor Moya habló del sexismo en publicidad. Esta es una cuestión que al profesor Moya le preocupa desde hace mucho tiempo. Él fue uno de los primeros que en España, ya en los años 80, del pasado siglo, empezó a hablar de la estereotipia de género, cuando eso sonaba pues como algo pues muy extraño. Es curioso observar cómo lo que, digamos, en el plano de la interacción cotidiana son estereotipos de género, luego se reproducen, ¿no?, en el trabajo de los creativos y de los medios. Es decir, que los medios siguen estando, es decir, digamos, me atrevería a decir casi trufados de sexismo, y entonces esto es algo tan, digamos, ubicuo, tan permanente, tan predominante, que ni nos damos cuenta de ello. Es algo tan en lo que ni siquiera reparamos, ¿no? Entonces el profesor Moya lo que hizo fue poner eso de manifiesto a través de un estudio de los anuncios de mayor impacto que han recurrido al sexismo para promoverse. La publicidad que el receptor percibe de modo inconsciente ha sido uno de los temas de debate. Los